Que presentaron el relevamiento realizado por Docentes por la Educación y Fundación Pensar sobre escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe. Para conocer resultados sobre esta evaluación, estamos ya en contacto con Roberto Ryan. Él es director de la Fundación Pensar. ¿Cómo te va, Roberto? Buen mediodía. Nacho Pelizón te saluda. Hola, Nacho. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por estar con nosotros, Roberto. ¿Cuáles son los primeros síntomas diagnósticos que ustedes pueden contarnos sobre esta evaluación que llevaron adelante sobre la educación en la provincia de Santa Fe? Bien. Mirá, los primeros síntomas, como vos decís, esto es un diagnóstico, ese es su principal objetivo, empezar a tener un panorama de los principales problemas. Y bueno, algo que quien está en educación, quien está involucrado en educación, lo piensa y lo ve todos los días, esto no hace más que venir a ratificar lo que uno ve diariamente, ¿no? Claramente hay una declinación, un declive de la calidad educativa en la provincia de Santa Fe, que esto no obedece obviamente a la última gestión, tiene que ver con muchos años de mala gestión, de malas políticas educativas, y obviamente la pandemia ha venido a terminar de profundizar gravemente los problemas. Esto tiene que ver con que se nota una disminución drástica en el nivel académico, se nota que hay recortes de contenidos académicos, lo cual perjudica claramente el aprendizaje de los alumnos y la salida de estos alumnos hacia el futuro. Se nota que hay una política de facilismo mediante la promoción sin necesidad o sin el requisito del aprendizaje, sin la garantía del aprendizaje. El alumno pasa de año y no se garantizan los aprendizajes básicos, como tienen que ver con la matemática y la lengua, por ejemplo. Y también empezamos a ver ciertos problemas graves, muy graves, que también el que está en la docencia lo ve diariamente, que tienen que ver con el clima áulico, ¿no? Esto tiene que ver no solamente con situaciones de violencia concreta que se están empezando a notar en las escuelas, sino y que va de la mano también de una sensación de falta de elementos que tiene hoy el docente para llevar adelante la conducta del aula y en general la guía de la clase, ¿no? Roberto, Así que, esto ustedes lo pueden conectar también con lo que pasó en pandemia, ¿no? Este aislamiento, este cese de actividades, la conectividad, para algunos sí, para otros la verdad que no funcionó. ¿Hay como una raigambre también ahí o viene de mucho antes esto? la pandemia profundizó, pero no es la causa. No podemos creer que la pandemia es la causa porque estaríamos haciendo un diagnóstico equivocado. O sea, el nivel de profundización de los resultados, y esto se nota en las pruebas a aprender que se realizaron el año pasado, vos ves, y si lo comparás con el 2018, por ejemplo, el 2018 todavía no habíamos tenido la pandemia. Las del 2018 son malas, las del 2021 son muy malas. Entonces, eso es lo que a vos te marca la pauta, que la pandemia profundizó, pero esto viene de antes. Claro, O sea, las políticas que usaste en la pandemia claramente no sirvieron ni siquiera para sostener el mal nivel que tenías, ¿tá? Sino que lo profundizaron. Entonces hoy te tenés que empezar a replantear no solamente qué harías si viniese una nueva pandemia, ¿tá? Para evitar que esto siga profundizándose, sino que te tenés que plantear a largo plazo, porque no hay duda de que el trabajo en educación debe ser a largo plazo cuáles son las políticas a implementar para empezar a revertir, al menos lentamente, este proceso de caída en el nivel educativo. Roberto, estaba acá viendo un poco algunos números del informe que presentaron esta mañana y me llama la atención este que dice que el 94% de los docentes afirmó que la educación en la provincia no genera hábitos de estudio, esfuerzo ni autosuperación en sus alumnos. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, la corrección es parte de lo que hoy la Fundación Pensar está empezando a trabajar, que son los programas de gobierno y las políticas educativas de largo plazo. Este es un diagnóstico. Te puedo decir algunas de las cuestiones que seguramente involucrarán
la corrección de esto, pero sin duda que esto requiere de un sentarse a trabajar y empezar a pensar políticas de largo plazo mucho más profundas y programas de gobierno que requieren una profundidad mucho mayor, ¿no? Pero seguramente, te digo con lo que seguro no se soluciona. No se soluciona con el facilismo, no se soluciona permitiendo que el alumno pase de año sin garantizar aprendizajes. Hoy no se soluciona diciéndole, dejémoslo pasar de año porque si no, el alumno se va a ir del colegio y va a abandonar la escolaridad. Así no se soluciona seguro. Esto en alusión a este proyecto, o en realidad ya es un decreto, a partir del año que viene, en la provincia de Santa Fe, en todos los secundarios, no se va a permitir más la repitencia. La idea es aplicar un sistema más al estilo terciario universitario, en donde te llevaste la materia y la vas como rindiendo mientras avanzás en el curso. Esto está, digamos, es algo que desde Fundación Pensar ustedes están en contra. Totalmente, Ignacio. A ver, no conocemos los detalles todavía, ¿no? Y tampoco hay que ser necio y no saber que en otras partes del mundo hay sistemas que apuntan a la no repitencia, ¿tá? Y que tienen ciertos parámetros que seguramente deben estar pensados, con otras realidades diametralmente distintas, ¿tá? Pero nosotros no estamos de acuerdo en el sistema argentino, en la realidad social y económica argentina, con la implementación de estas políticas. Sí, porque aparte, lo que te están mostrando hoy las pruebas a aprender es que los índices se profundizan en los niveles socioeconómicos más bajos. Claro. Entonces, claramente todo este tipo de políticas de facilismo, que esto es la concreción final, si querés, de este proyecto, pero que ya vienen de antaño. Claro, hoy las escuelas son una caja de resonancia de lo que se está viviendo en la Argentina en estos tiempos. Absolutamente. Clarísimo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros. Decinos dónde podemos acceder a este documento para aquellos que a lo mejor quieran conocer en profundidad los porcentajes y el informe detallado. Sí, lo pueden ver en el Instagram y en la página de Docentes por la Educación. No me acuerdo exactamente, creo que es @Docentes por la Educación. Y también seguramente va a estar colgado en el Instagram de la Fundación Pensar Santa Fe. Clarísimo. Roberto, muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros. Gracias a vos. Por favor, allí pasaba Roberto Ryan, director de Fundación Pensar, contándonos este diagnóstico preocupante sobre la situación de las escuelas públicas y privadas en la provincia de Santa Fe.